La tecnología ha avanzado mucho. Es increíble ver cómo las consolas de última generación pueden ejecutar un videojuego tan bestia gráficamente como Tekken 8. Y hay que decirlo, los inicios de la saga del torneo del puño de hierro no siempre fueron así de espectaculares. Miremos el caso del primer Tekken, que si bien fue destacado en su tiempo allá por 1994, hay que decir que no ha envejecido bastante bien, e incluso fue superado muy rápidamente unos años después por su predecesor, Tekken 2. Y ya, ni hablar de Tekken 3, que no hay punto de comparación, y que parece que hubiera una generación de diferencia, aunque ambos se ejecutan en la misma consola. Y aunque es lógico el avance de la tecnología, es evidente, hay un apartado que aunque no es muy citado y alabado como sí lo es, el aspecto gráfico fue un sello de identidad desde sus inicios en la saga Tekken. Hablo por supuesto de la música y la banda sonora, y el gran papel que juega en crear una atmósfera en un videojuego, ya que no es lo mismo pasarte horas jugando Tekken con una pieza musical como esta, a solo estar escuchando meramente golpes al vacío. Y es así que daremos un viaje donde hablaremos de la importancia de la banda sonora y la música en los videojuegos. Sin más, empecemos. Es sabido por todos que para el desarrollo del primer Tekken no fue precisamente un camino de rosas. De hecho, empezó como un proyecto demostrativo para ver lo que se podía lograr con la nueva tecnología que se avecinaba, ya que se estaba pasando del campo 2D al 3D, y fue un trabajo tormentoso para Namco. Pero se tenía que crear una seña de identidad de alguna manera, y la música y la banda sonora jugarían una parte importante para este nuevo proyecto. Los encargados para esta tarea serían Yoshi Takayanagi, que por cierto sería una parte importante también para la banda sonora de Soul Blade, otro juego de Namco, y Yoshi Arakawa, que también participaría en las bandas sonoras de Tekken 2 y Tekken 5, así también en videojuegos como Star Fox Assault de GameCube. Y también no olvidar a algunos otros compositores que darían su granito de arena, como Nobuyoshi Sano. Recuerden bien este nombre, que será importante más adelante. Estos serían los encargados para crear la banda sonora. La tecnología del CD daría a estos compositores más posibilidades para crear una banda sonora más original, y que para esta ocasión se decantarían casi por completo por el género de la música electrónica, específicamente en el house y el techno y todos sus subgéneros, así también los sonidos breakbeat. Pero ya que estamos hablando de la música electrónica, hagamos un breve repaso de su historia y cómo llegó a ser influyente para la sociedad actual y también para el mundo de los videojuegos. Si bien los 80 fue la década donde la música electrónica despegó de manera comercial, gracias por ejemplo a la ola del New Wave británico de finales de los 70 hasta mediados de los 80, su papel fue muy importante para el desarrollo de géneros como el synth-pop, indie rock y la música alternativa en general. Este movimiento musical fue vital para la aceptación de la música electrónica, ya que la mayoría de las bandas se apoyaban en el uso del sintetizador. Pero el nacimiento del género que revolucionaría la historia de la música electrónica no iba a nacer precisamente en tierras británicas, sino más bien en los suburbios al otro lado del Atlántico. Ok, estamos en Estados Unidos, casi a mediados de los 80, y en ciudades como Detroit y Chicago se estaba gestando un nuevo movimiento musical. Reporters start coming from all over the world. What's house music? What's house music? What's house music? Right? So, Move Your Body said, gotta have house music all night long with that house. Se
Señoras y señores, bienvenidos a la verdadera revolución musical de los 80. Bueno, todavía falta hablar de algunos elementos o géneros más en la ecuación, pero esto ya lo hablaremos un poco más adelante. Y bueno, después de esta pequeña retrospectiva histórica, volvamos a los 90. La música electrónica, concretamente el house y subgéneros musicales, dominan comercialmente, así también el techno, pero en la escena underground. Y muchos desarrolladores jóvenes de la época son fuertemente influenciados y lo trasladan al campo del ocio electrónico. Lo utilizan para ambientar sus propios videojuegos. Tal es el caso de Street of Rage. Tenemos también el videojuego Hybris. Y desde luego Tekken no sería la excepción, aunque trataría de colocar cierta personalidad en sus piezas musicales. Por ejemplo, fusionaría estos nuevos sonidos y subgéneros como el acid de finales de los 80 con ritmos de la cultura asiática. Ahí está la pieza musical de Kyoto, Japón. Una pieza bastante interesante. O esa sobrecogedora pieza musical George Island en la Antártica, con esa combinación de efectos de vientos desolados con el acompañamiento del sintetizador. Pero también tendríamos composiciones con un toque más dance, con el sonido más propio del techno house de finales de los 80. Ahí está la pieza Chicago, uno de los temas con más ritmo y enérgicos de la banda sonora. Pero también contábamos con composiciones más experimentales y crudos, si cabe el término. Por ejemplo, Monument Valley, una pieza con un ritmo más pausado y sonidos más melancólicos que creaban esa atmósfera de soledad y vacío. Y ya, para acabar, tenemos una de las composiciones más icónicas de la saga. Hablo, por supuesto, de la pieza musical de Fiji, una composición bastante enérgica, con esa combinación de ritmos tropicales y electrónicos. Simplemente una delicia sonora. Como ya pudimos observar un poco más antes, varios DJs habían creado el house y el techno, y estos géneros poco a poco se adentraban en el mundo del dance y el pop. Pero no conformes con eso, siguieron en búsqueda de nuevos sonidos y exprimen el recién aparecido sintetizador Roland TB-303, consiguiendo sonidos futuristas bastante interesantes, y en 1987, con el tema Acid Tracks, daría el nacimiento del acid, y empezaría a crear un subgénero del house y también en el techno,
Y esto solo era el comienzo, ya que después veríamos más derivaciones que empezarían a aflorar, como el Deep House, el ya mencionado Acid House, Hip House, Italo House, entre otros subgéneros que iban creándose, al igual que pasaría en el techno, marcando así el dominio de la electrónica en la música moderna. Y bueno, llegamos a Tekken 2, y muchos de los encargados para la banda sonora en el videojuego original volverían también para esta entrega. De hecho, mucho material utilizado en el primer Tekken sería reinterpretado o reutilizado. Ahí tenemos por ejemplo el stack de Payat. Muy similar, por no decir idéntico, a lo que escuchamos ya en Tekken 1. O el tema de Fiji, ese grandioso tema en Tekken 1 sería utilizado nuevamente, ahora en Tekken 2. Eso sí, bajo el nombre de Beach o La Playa. Ahora bien, para esta nueva entrega se crearían piezas musicales más elaboradas que en la primera parte, e incluso se jugaría mucho con incorporación de sonidos cercanos al órgano orquestal de una iglesia, tratando de realizar piezas, digamos, con más espiritualidad. Tenemos por ejemplo la pista Santuario de la Iglesia, una composición con bastante apoyo en el instrumento ya citado y dando relación a un rasgo característico del personaje, la espiritualidad y el catolicismo. Nuevamente tenemos el regreso de influencias de ritmos orientales mezcladas o fusionadas con el techno y el house. Por ejemplo, ahí está el tema de Lau. O esa pieza musical dedicado a ese ninja misterioso como lo es Yoshimitsu, que fusiona bastante bien lo que es la música electrónica haciendo el uso del techno con sonidos y ritmos orientales de manera formidable. Y cómo olvidar a esa pieza musical dedicado a Michelle Chan. Simplemente maravilloso. ¿O qué tal ese tema de Nina Williams de la versión de PlayStation 1? Dando esa sensación sonora de sensualidad y elegancia muy bien equilibrada. Simplemente increíble. Y es que para esta ocasión subieron la apuesta y jugaron mucho con la atmósfera y sensaciones que querían transmitir al jugador. Ahí tenemos por ejemplo la pieza musical de la etapa final del juego, tal vez una de las mejores piezas musicales que se han hecho en la saga Tekken, no por lo frenética o alocado del tema musical, sino más bien por lo que transmite la incomodidad y la tristeza de presenciar esa situación que jamás debería ocurrir, un hijo buscando venganza contra su padre y viceversa. Da igual quién salga victorioso, ambos estarán condenados en un ciclo repetitivo que solo dejará dolor y tristeza, que se vio reflejada muy bien por esta pieza musical.
Prosiguiendo, también se hizo experimentos con acordes de guitarra eléctrica. De hecho, miremos la introducción de Tekken 1. Esos acordes de guitarra algo tímidos junto a esos sonidos futuristas. Ok. Ahora también se volvería a utilizar estos acordes de guitarra junto a notas de piano eléctrico propios del Italo House en la intro de Tekken 2, haciendo una mezcla magistral. Y es que parece que la composición musical cuenta por sí mismo una historia, ya que esta cinemática inicial genera sensualidad, elegancia, emotividad, intriga, sorpresa, curiosidad, entre muchas otras emociones. Vaya, y todo esto en una sola pieza musical. ¿Qué más quieren que les diga? Simplemente hermoso. A ver. Dije acordes de guitarra. ¿No será tal vez el preámbulo de lo que vendría después? Pero antes unos breves comerciales. Si quieres saber más curiosidades sobre personajes, Tekken y de otras sagas de luchas, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de esta red social, el link está en la descripción y también en la información de nuestro canal. Ahora sí, a seguir con el video, continuemos. Con la salida del creador original de Tekken, Seiichi Ishii, Katsuhiro Harada tomaría las riendas de la dirección de la saga del Puño de Hierro y quería demostrar que podía superar a Tekken 2. Y haría un cambio radical incluso en la banda sonora. Las tendencias musicales estaban en constante cambio y en el horizonte se observaba una nueva tendencia musical que tendría sus bases en el rock, sampleo y la música electrónica conjuntamente. Y esta fusión sería el encargado para crear la atmósfera auditiva para esta tercera entrega. El Big Beat es un género de música electrónica que suele utilizar ritmos pesados, bucles y patrones generados por sintetizadores, algo muy común en el acid house y el techno, además de incluir ritmos de batería pesados y el uso de guitarras y bajos, lo que le otorgan ese sonido característico al género. La música y la banda sonora de Tekken 3 sería un paso muy radical, y en parte le debemos esto a la pasión del compositor Nobuyoshi Sano. Y según el mismo Harada, en algunas entrevistas menciona lo siguiente: el concepto de rock digital de Sanoe era demasiado vanguardista y no terminábamos de comprenderlo. El concepto de música de Sanoe era bastante inusual en el mundillo del videojuego. Él decía, el sonido digital es el futuro, y Tekken entrará en la era del electro, rock digital. Al final decidí confiar en él para todo lo relacionado con la dirección musical. Y fue una decisión muy acertada. Tekken 3 sufriría un cambio radical a nivel visual que supera con creces a lo visto en Tekken 2. Jugablemente no hay punto de comparación. La jugabilidad se siente tan fluido en esta tercera entrega que cuesta creer que sea un juego de PlayStation 1. Y en lo sonoro, de antemano podemos escuchar el embu de presentación donde se nos anticipa el enorme trabajo realizado en la banda sonora. Aquí podemos escuchar la intensidad que contará la banda sonora a diferencia de sus predecesores. Y es que si hay algo distintivo en el Big Beat, es la facilidad de incorporar diferentes elementos de varios géneros en una pieza musical. Por ejemplo, escuchemos la pieza musical
dedicada a Lin Xiaoyu. Ese solo de guitarra al inicio de la pieza musical logra crear esa atmósfera sonora de la cultura china de manera fenomenal. O en el caso de la increíble pieza musical dedicado al debutante Eddie Gordo. La inclusión de samba propia de Brasil combinado con el intenso género Big Beat, salió esta mezcla alucinante. También se logró crear una atmósfera representativa para ciertos personajes, por ejemplo, para Gonjak. En este caso, podemos escuchar cómo esta pieza musical nos transporta a esas fábricas industriales de la Tekken Force. Y esto se hace más inmersivo por el sampleo de voz distorsionada del propio Gonjak. Ahora bien, si lo que queremos son piezas musicales con más intensidad, ahí está el de Warren, por ejemplo, con un ritmo más acelerado, muy acorde a la disciplina que él practica, el Taekwondo, un arte marcial de mucha agilidad y bastante velocidad. Bien, recuerdan que en Tekken 2 a Nina Williams se le dedicó una pieza musical con un tono más sensual. Ok, en esta nueva banda sonora igualmente utilizaron este concepto, aunque con más intensidad gracias al Big Beat. Pero sigue sonando de manera increíble. Y ya, para acabar, tenemos tal vez la pieza musical más icónica de esta tercera entrega, y una de las más famosas en la saga Tekken. Me refiero precisamente a la pieza musical dedicado a Jin Kazama. Y es que lo tiene todo: intensidad, energía, rebeldía, muy acorde a este joven personaje. A ver, un alto. A ver. Escuchen ese solo de guitarra, simplemente fantástico. Por Dios, es increíble el esmero y la dedicación a la banda sonora por parte de Nobuyoshi Sano. Realmente fue brutal. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que me acompañen en una segunda parte. Les invito a ver más contenido del canal y a seguir
disfrutando de esta maravillosa saga. Hasta luego.